Miércoles, ahora nos acompaña en el estudio Mauricio Merino. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Mario, ¿cómo te va? Muy bien. Qué gusto de verte. Pues está bien, qué bueno que hay esta agenda de optimismo de parte del gobierno mexicano, porque sí hay muchos problemas y muy graves en el país. Dice el presidente que lo que hablan son los resultados. Y bueno, pues hablando de resultados, traes un informe que se presentó hace algunos días y que son de estos que a veces damos la nota muy rápido, pero luego no nos detenemos a ver qué dice, ¿no? Realmente qué dice. Efectivamente, hace muy poco se presentó uno más, se hace cada año, de los estudios económicos que presenta la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. En enero del 2017 fue presentado y todos sabemos que la OCDE no es una organización que se preocupe, digamos, como asunto prioritario de cuestiones que tengan que ver con el desarrollo social en particular. Ellos son de desarrollo económico, lo hacen bien, tienen una visión muy clara del libre mercado, tienen una visión muy decantada por la idea de incrementar la competencia, la competitividad, la productividad. Es una organización basada en criterios de crecimiento económico y ahí está su principal foco de atención. Y que siempre trabaja con la mirada de comparar experiencias y de ver mejores prácticas y hacer recomendaciones. Entonces, los integrantes del club, digamos, de la OCDE, al que México pertenece, se tienen en este organismo una mirada externa, comparada efectivamente, que va todo el tiempo haciendo estudios y señalando por dónde esta idea del libre mercado, de la mejor inversión de capital, del crecimiento derivado de una visión muy empresarial, puede ir prosperando. Y eso es lo que me llama la atención. En esta ocasión, ya lo había señalado antes la OCDE, pero esta vez lo subraya de manera muy destacada. En esta ocasión, la OCDE insiste en que los principales problemas de México, que México debe afrontar si quiere crecer, si quiere hacer mejorar su economía, no están tanto en las medidas tradicionales de estímulo, de incentivo a la economía misma, cuanto del lado social, Mario, y del lado legal. Es algo que está muy subrayado en el informe. La OCDE señala en este documento que México ya es la 10ª mayor potencia económica del mundo, es cierto, que en las últimas 3 décadas México ha cambiado su forma de crecimiento, su manera de abordar el modelo de crecimiento, el modelo económico. Cada vez somos menos dependientes del petróleo. A partir del 90 y hasta la fecha, México, gracias al Telecán, al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se fue convirtiendo poco a poco en un centro manufacturero, estoy citando directamente a la OCDE, y en un centro de comercio internacional. Que hasta aquí, esto que nos estás contando, pues va en la narrativa casi del gobierno de las últimas décadas. Así ¿no? es. Las reformas, quitar trabas para la competencia, abrir al mercado al capital extranjero, en fin. Es el modelo económico más tradicional, digamos. Ahora, podríamos decir más neoliberal. Claro, la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué si hemos hecho todo eso no crecemos? Pues ahí te va. Y ahí va. OCDE. Sí. No es el Partido Comunista Italiano, es la OCDE. Sin embargo, estoy citando a la letra, el potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos importantes como los altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, exclusión financiera, una norma de derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia. Es decir, la mismísima OCDE, cuando llega a observar cuáles son los problemas que están impidiendo que México pueda salir adelante, incluso en un entorno tan complejo como el que hoy tenemos frente a la ofensiva de los Estados Unidos
y por lo tanto frente al riesgo de que nuestro mejor potencial, que ha sido el comercio internacional y el acento en el gas, en el petróleo, en las telecomunicaciones, que han sido claves en las reformas estructurales más recientes del país, pues se ven minados en sus efectos por esta enorme desigualdad, por esta exclusión, no solo del mercado financiero, sino exclusión social de la gente común y corriente del Estado de Derecho. Entre los principales hallazgos que la OCDE subraya y llama la atención que sea justamente, insisto, esta organización pone la elevada informalidad como algo estrechamente relacionado con la pobreza y especialmente con la desigualdad de género. La OCDE hace notar, como lo hemos venido haciendo notar sistemáticamente desde otros centros de estudio, que México está perdiendo una enorme capacidad de crecimiento y de trabajo, excluyendo a las mujeres del país, dándoles menos sueldo, marginándolas de condiciones de trabajo que resulten favorables para la economía, para el conjunto, no solo para las mujeres, sino para todo el país. Dice la OCDE, literal, la corrupción y la delincuencia siguen siendo generalizadas. Esta es la expresión que utiliza la OCDE en su informe del 2017. Y los procesos judiciales son poco confiables. La gente en condiciones de pobreza extrema está excluida de las medidas de protección social y hay mecanismos a través de los cuales, infortunadamente, esa exclusión se sigue consolidando a través de las propias operaciones que los gobiernos mexicanos están realizando, en el sentido de que en lugar de incluir, en lugar de facilitar el acceso a los beneficios del crecimiento, cada vez se excluye más a la gente. Qué importante esto que dices, Mauricio, porque claramente está apuntando la otra parte de la agenda que no se está atendiendo. Es decir, se ha hablado mucho de las aperturas, pero poco de cómo incorporar a esta mitad de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. No es la mitad. Bueno, lamentablemente la mitad, claro. es el 80% de la población. La propia OCDE es más del 80%. Solo 18% de la población, Mario, esta vez no cito a la CDE, sino a Coneval, estamos fuera de cualquier tipo de carencia fundamental, de carencia esencial. La pobreza en México se mide de manera multidimensional, no solo a través del ingreso, no solo cuánto ganas, cuánto gastas, sino a qué tienes acceso. Y solo 18% de la población tiene cubiertos, digamos, todas sus necesidades básicas. Dice la OCDE, la desigualdad de los ingresos es alta en relación con otros países de la misma OCDE. La asimetría entre ricos y pobres en México es la más grande entre los países de la OCDE. El 10% más rico de la población de México gana 20 veces más que el 10% más pobre, en tanto que los países de la OCDE el promedio es de cerca de 8 veces más, el más alto. Acá es 20 veces más alto. Pero también anuncia la OCDE con mucho énfasis que el problema no solo está ahí, el problema está en que, a diferencia del resto de los países de la OCDE, atención con esto, donde tras la crisis del 2008-2009, la crisis financiera que puso al mundo entero en problemas, todos los países de la OCDE incrementaron su gasto social para proteger a los más pobres, a los más desfavorecidos, y todos los países de la OCDE modificaron las reglas de acceso a los programas sociales para hacer posible que la gente que ni siquiera sabe o tiene cómo tocar la puerta de la ayuda social que ofrece el Estado, la tuviera. Todos. El único país que incrementó menos sus capacidades de gasto y menos sus recursos en desarrollo social fue México. Es decir, México es el país de la OCDE que reaccionó peor frente a la crisis social que fue a su vez desatada por la crisis financiera del 2008-2009. La OCDE nos está diciendo en suma, pongan atención, por favor, no solo en el crecimiento, no solo en la inversión, no solo en los negocios. Si quieren hacer mejores negocios, si se quieren defender del entorno internacional tan agresivo que están sufriendo, es hora de poner los ojos en la gente, en las personas comunes y corrientes, en los pobres.
Es necesario poner atención en la desigualdad y es necesario combatir la corrupción y combatir la impunidad. Esa es la agenda más importante para poder propiciar el crecimiento en el largo plazo. Pues muy del bien, país. pues ahí está muy claro y esperemos que esto habrá que empujar para que esto sea parte de la discusión en nuestro país, ahora que vienen los tiempos electorales y cada quien habrá de vender lo que cree Pero que es después de importante. los tiempos electorales y antes de ellos, querido Mario, existe el país, Sí, claro. existen sus Claro, problemas. pero que se discuta en los tiempos electorales sus temas, pues. Pues yo diría que ojalá estos temas prevalezcan por encima Pues de los sí. tiempos electorales. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Mario. Gracias, al doctor Mauricio Merino.